Muy buenas noches, bienvenidos. El Instituto Legal Educatés les brinda la más cordial de las bienvenidas al desarrollo del curso especializado en gestión pública, importante curso que desarrolla el Instituto Legal Educatés, desarrollando ejes temáticos como derecho administrativo, la nueva ley de contrataciones del Estado, así como defensa jurídica del Estado, la ética en la gestión pública y el tema que nos convoca el día de hoy, de delitos contra la administración pública, estará a cargo del destacado doctor René Patrick Villaca, abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, quien estará abordando este importante tema el día de hoy. Desde el Instituto Legal Educatés les brindamos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, apreciado doctor René Patrick, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos los presentes que concurren a este acto académico. En la verdad, nosotros nos sentimos muy reconfortados de retornar a poder seguir esto, avanzando más con el desarrollo y el conocimiento jurídico, ¿no?, que podríamos compartir con ustedes. Esta noche me han encargado poder compartir con ustedes los delitos contra la administración pública. Es un tema muy amplio, la verdad, esto. Vamos a tratar de ser algo sintéticos, sin embargo, vamos a tocar a fondo uno de los delitos que es muy importante dentro de los delitos contra la administración pública y dentro de la clasificación de corrupción de funcionarios, el delito de negociación incompatible. Sin embargo, vamos a comenzar poco a poco para poder dar la base respecto a los delitos contra la administración pública, pues tenemos que abordar definitivamente ¿qué es la administración pública? Entonces, nosotros tenemos que precisar que la administración pública, según la Real Academia Española, es el servicio que brinda el Estado para lograr el bien común. Es decir, que todas las actividades que realiza el Estado a través de sus servidores, de sus funcionarios públicos, para poder satisfacer una necesidad de la sociedad, para poder cerrar alguna brecha social, para poder atender la necesidad de la población. Y pues tenemos que también iniciar parte por parte y respecto a quienes podrían cometer los delitos contra la administración pública, tenemos que precisar que solamente el Código Penal reconoce que son los servidores o los funcionarios públicos que podrían ser incorporados como agentes activos de estos delitos, ¿no? Y más precisado se encuentra en el artículo 425 del Código Penal, que es el que da un números apertus en el cual pueden ustedes encontrar quiénes son los funcionarios o los servidores públicos, aquellos que están en la carrera administrativa, aquellos que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si estos emanan de elección popular, todo aquel que independientemente del régimen laboral que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de las cuales la naturaleza con las entidades o organismos del Estado, ¿no?, incluidas las empresas del Estado, las sociedades de economía mixta, los administradores y depositarios. Esto es muy importante. A veces, por considerarse que una persona solamente es designada depositario, así, han incurrido muchas veces en estas personas en apropiarse de los bienes que les son encargados, ¿no?, de los caudales que les son encargados para que los ponen en su guarda, y pues cometen los delitos contra la administración pública, pudiendo encuadrarse dentro de los delitos de peculado. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los designados, elegidos o proclamados por la autoridad competente. Es decir, que acá el artículo 425 no requiere que un funcionario o servidor público, que por ejemplo haya sido elegido en junio y ingresa su mandato en enero del siguiente año, pues no se queda en que va a decir, en enero ya soy funcionario o servidor público, sino desde el momento que ha sido elegido. Acá está. Los designados o elegidos o proclamados por la autoridad competente para desempeñar las actividades o funciones. Es decir, que el derecho penal en este aspecto ha adelantado sus barreras para poder dar una mayor protección pues al patrimonio, a la administración pública, ¿no?, al correcto funcionamiento del Estado y los demás indicados en la Constitución y en la ley. Pues este número es abierto, ¿no? Porque cuando una persona es investigada por un delito contra la administración pública,
no solamente es considerado su régimen laboral, como muchas personas piensan, ¿no? Bueno, yo soy un servidor TOCAS, yo soy un servidor en el régimen privado 728, o soy un contratado por locación de servicios. Pues sí, uno podría cometer un delito contra la administración pública, porque pues mi contrato dice que yo no soy servidor. Sin embargo, en los casos, en los delitos contra la administración pública, basta que tengamos un vínculo contractual o vínculo laboral. Es decir, es un poco más grande. Se engloba todo esto de entre el vínculo contractual o laboral que tiene esta persona. El derecho penal también amplía aquí sus barreras para poder proteger la correcta administración pública. Y ahora tenemos que iniciar con una buena base y desde el punto de vista de la autoría, tenemos que precisar que en la doctrina, los delitos contra la administración pública, pues existía un dilema. ¿Cómo vamos a poder procesar a las personas que sí son servidores, funcionarios públicos, que tienen el deber especial de cuidado, tienen el deber especial atribuido por la ley y deben respetarlo? ¿Y cómo vamos a procesar a los particulares, a los que no son funcionarios públicos, sin embargo, dolosamente coadyuvan con la pues materialización de este delito? Y pues dentro de la doctrina, una las primeras posturas que fueron planteadas fue la teoría de la ruptura del título de la imputación, que es propio pues de los delitos comunes, bajo el nombre de la teoría del dominio del hecho. Pues ahí podían discriminar o de alguna manera clasificar el particular con el funcionario público, y existía una cierta confusión o una cierta doble calificación. Es decir, aquí el funcionario o servidor público, el que tiene el deber especial de cuidado, él, por ejemplo, le encargaban un monto dinerario y pues él se apropiaba de ese monto dinerario y pues tenía un cómplice que era un particular. Él le daba a este tercero y decía, pues tú apropia ese dinero, sin embargo después me vas a dar una parte. Pues este hecho hacía que al funcionario servidor público le imputen la presunta comisión del delito de peculado y pues al particular, a quien no tenía el vínculo, le tenían que imputar un delito que más o menos se equiparaba a ese acto sin que concurra esa cualidad especial, esa cualidad especial dentro del particular. Es decir, le imputaban posiblemente un hurto, una apropiación ilícita, que pues era menos reprochable, ¿no? Definitivamente el peculado tiene una pena mayor que un simple hurto o una apropiación ilícita. Y pues en este caso el extraneus, que participaba también en el mismo hecho punible, respondía con menos grado de reprochabilidad. Y pues esta teoría, de todos modos, en el caso no haya un tipo penal en el cual se podría encuadrar esta conducta ilícita, pues generaba muchas veces impunidad, ¿no? No había un título equivalente para el cual podían responder y respondían por un menor desvalor. Después se ha evolucionado nuestra legislación, nuestro sistema jurídico también ha evolucionado y pues ha aparecido la postura de la teoría de la unidad del título de imputación, basado en la teoría de la infracción del deber. Es decir, que aquí el autor lógicamente sería el funcionario servidor público, pues tiene él el deber especial de cuidar, de poder velar por la administración pública. Él debía proteger las funciones y desempeñar con el sumo celo esas funciones. Y él, de ser el caso, pues también él podría contravenir y infringir estos deberes especiales. Por ese hecho, respondía como autor. Y esta teoría ha solucionado la participación del particular, que es considerado como extraneus. Pues estas personas que participan dolosamente, ellos pueden responder por el título de complicidad, porque en ellos no concurría la condición especial que tenía el autor, pues las funciones específicas que, que era asignado a un determinado servidor funcionario público.
de desempeñar sus funciones, de ser imparcial en el desempeño de sus actividades, pues de buscar velar el equilibrio, la buena imagen del Estado y los otros tipos o los otros bienes jurídicos específicos que cada uno de los tipos penales eh, los tipos penales que están englobados dentro de los delitos contra la administración pública protegen. Pues cada uno de estos bienes jurídicos, de estos tipos penales, tienen su propio bien jurídico específico tutelado. Es, si bien es cierto para todos, es la correcta, defender la correcta, el correcto funcionamiento de la administración pública, sin embargo, cada uno de los delitos tiene su bien jurídico específico, como por ejemplo en el delito de negociación incompatible que nosotros vamos a verificar, es pues la imparcialidad del, del servidor público. Ellos no pueden velar por intereses ajenos, pero eso ya es por más adelante, ¿no? Y entonces, la teoría que es aplicada hoy día en el Perú para el procesamiento de los tipos penales contra la administración pública es la teoría de la unidad del título de imputación basada en la teoría de la infracción de deber, que pues esto está confirmado por el Acuerdo Plenario 2-2011, que ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia, y una vasta jurisprudencia que ha ido consolidando la aplicación de esta teoría en el procesamiento de estos delitos. Para seguir avanzando en líneas generales respecto a la prescripción, en este punto nosotros tenemos que precisar que pues ha habido una modificatoria muy importante en el artículo 41 de la Constitución por la ley 30-650 de fecha 20 de agosto del 2017. La Constitución ha sido modificada y en la parte sustancial dice que el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para funcionarios o servidores públicos como para los particulares. Y pues más abajo de este artículo, del artículo 41 del Código Penal, señala que pues en los casos más graves, pues hasta podría ser imprescriptible, de acuerdo y respetando el principio de legalidad. Es decir, que esta modificatoria del año 2017 ha hecho un giro, ha generado una especie de modificación a todo lo que se estaba conociendo respecto a la prescripción de los tipos penales contra la administración pública. Pues nosotros solamente viendo el artículo 80 del Código Penal, modificado por la ley 3077, que indicaba, ¿no? En caso de los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. Y solo indicaba, pues, que se duplicaba cuando se afectaba el patrimonio del Estado. Esto para los intraneus, es decir, solamente para el funcionario y servidor público. Y pues solamente cuando se afectaba el patrimonio estatal. Es decir, específicamente podrían ser el delito de peculado y colusión agravada, que para su configuración requieren la afectación al patrimonio del Estado. Pues esa interpretación que antes se efectuaba, que solamente se duplicaba para el intraneus, hasta el 19 de agosto del año 2017, pues era una postura que era asumida también por la Corte Suprema. Sin embargo, con la modificación del artículo 41 de la Constitución, ahora también se duplican tanto para servidores o funcionarios públicos y para los particulares. Y ahora tenemos que abocarnos al delito de negociación incompatible, que se encuentra tipificado en el artículo 399 del Código Penal, antes en el artículo 397. Aquí les dejo un ejemplo. Se tenía que hacer una especie de calificación del tipo penal respecto a estos hechos, pero puedo contarles, ¿no? Se trataba de, pues, que una congresista había intentado hacer que se renueve un contrato en el cual, pues, una empresa de publicidad efectuaba, pues, esto, en los carteles, eh,
siempre una publicidad, y esta publicidad se encontraba ubicada dentro de un colegio en la ciudad de Lima. Y pues resulta que al revisar el vencimiento de este contrato, querían renovarlo nuevamente, al parecer se renovaba de manera automática, y pues esta era una actuación irregular que se venía ya realizando durante muchos años. El director de esta centro educativo, pues decidió no renovar el contrato de, de esta empresa de publicidad. Y pues apareció una congresista en el despacho del director de este centro educativo indicándole que tenía que renovar sí o sí esta contratación de publicidad de la empresa, o si no, iba a perder su cargo de director. Es así que el director denuncia estos hechos, que había venido una congresista a solicitarle que renueve el contrato de esta empresa de publicidad, o si no, pues lo iba a sacar del cargo de director. El director no aceptó, efectuó la denuncia y vaya sorpresa que sí despidieron al director, ¿no? De un colegio emblemático de la ciudad de Lima. El video se encuentra, ahí se lo voy a dejar en el link y en las diapositivas, también está en YouTube, en el cual pues estaban queriendo establecer una posible tipificación del delito de negociación incompatible respecto a estos hechos. Sin embargo, por haciendo el análisis del funcionario público, de las funciones que tienen que tener, un congresista no tiene la función de realizar una contratación pública, o quizá pues encargado de hacer la fase del requerimiento o alguna de las etapas de la contratación pública. Por lo tanto, no podría encuadrar dentro del delito de negociación incompatible. Sin embargo, para poder solucionar este ejercicio, ustedes van a tener que analizar el patrocinio ilegal. El delito de patrocinio ilegal podría haber sido usado en estos hechos, sí, porque es el funcionario público que patrocina los intereses de particulares, ¿no? Entonces, podría haber sido encuadrado. Veremos cómo se desarrolla, que se ha desarrollado esta investigación. Sin embargo, por delito de negociación incompatible, no podría encuadrar. Y pues, ¿cómo es posible estos hechos, no? Cada uno se hace esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de negociación incompatible, pues como que parece complejo estos hechos. Negociación incompatible es que yo no puedo negociar, yo no puedo efectuar algún tipo de contratación. Y pues para poder resolver esa pregunta, uno tiene que abocarse a los orígenes de estos hechos. Y el origen de los delitos contra la administración pública todavía vienen desde la historia romana, ya que en Roma también se han efectuado algunos tipos penales que también se puede encuadrar. En el caso específico de negociación incompatible, viene pues del tipo penal de peculatus, que significaba malversar, apropiarse indebidamente de los fondos públicos por parte de los funcionarios también públicos. Y pues en Roma esto se castigaba con la confiscación de los bienes, de todos los bienes. Estos funcionarios públicos lo perdían todo y también eran castigados con sanciones corporales como la flagelación. Ahora, los antecedentes en nuestra legislación peruana respecto al delito de negociación incompatible, y lo podemos encontrar en el artículo 201 del Código Penal de 1863. Ahí también les dejo el link que ustedes pueden visitar para que puedan verificar el Código Penal de 1863, avanzando también nuestro sistema jurídico en el artículo 345 del Código Penal de 1924. También les dejo el link para que ustedes puedan imbuirse más de esta información. Y pues tenemos que mencionar específicamente dos puntos que son muy importantes para el tratamiento de este delito. Que en el año 1999, con la ley 27074, incorporan el artículo 397 el término indebidamente. Es decir, el funcionario servidor público que se interesa indebidamente, porque antes no estaba
ese término. Y es muy importante dentro del estudio del delito de negociación incompatible. Cualquier tipo de interés antes de esta modificatoria podría haber sido castigado, pues hay un interés debido también, pues, ¿no? Que es el buen desempeño de nuestras funciones, el buen desempeño, el correcto desempeño de las atribuciones, y pues el interés sería pues que se satisfagan las necesidades públicas. Y el segundo punto es que inicialmente en el Código Penal de 1991, que está vigente en nuestros días, el delito de negociación incompatible se encontraba tipificado en el artículo 397 del Código Penal. Luego, ya por efecto de la ley 28355 del 6 de octubre del 2004, se modifica nuestro texto punitivo, nuestro cuerpo normativo, el Código Penal, y lo reubica al tipo penal de negociación incompatible en el artículo 399, donde se encuentra en la actualidad. Ahora sí, abocándonos específicamente a los elementos del tipo, primero tenemos que considerar los elementos objetivos, ¿no? Los elementos objetivos, que es primero el sujeto. ¿Quiénes pueden ser los sujetos o los agentes que pueden cometer este tipo penal? Y lógicamente tiene que ser un agente calificado, un funcionario o servidor público que está señalado en el artículo 425 del Código Penal, con un adicional más, que tiene que participar por razón de su cargo. Es decir, que tiene que tener específicamente la función. ¿Y cómo tiene que acreditar Fiscalía o el Ministerio Público esa función? Tiene que acreditar el vínculo laboral o tiene que buscar algún tipo de vínculo contractual o algún memorándum o el contrato con la entidad o el manual de organizaciones y funciones, el reglamento de organizaciones y funciones para poder ver específicamente que este funcionario o servidor público tenía, pues por razón de su cargo, esa función. Este es uno de los pilares, de las piedras angulares que soporta, y es algo complejo, pues encontrar este vínculo, ¿no? Y esta función específica, tanto más que el sistema de Administración de Justicia, el Ministerio Público, Fiscalía, se encuentra atiborrado de casos, es decir, se encuentra inundado de casos. Tiene que haber un fortalecimiento de estas entidades públicas con mayor presupuesto necesariamente. Pues para poder buscar un vínculo laboral, vínculo contractual, con la función específica, pues se tiene que revisar una vasta documentación, ¿no? No es algo sencillo, ¿no? Cada una de las personas que pueden participar dentro de estos hechos ilícitos, pues generalmente tienen años de servicio o generalmente es un proyecto grande y pues se tiene que revisar cuantiosa documentación. Después de ver quién puede ser el sujeto activo, pues nosotros tenemos también que precisar que para este tipo penal en específico, el sujeto pasivo siempre es el Estado, pues se defiende la correcta administración pública, el debido funcionamiento de la administración pública. La acción típica. La acción típica que señala el tipo penal de negociación incompatible es el interés indebido, que pues puede ser directo, indirecto o por actos simulados. Directo cuando pues sí, lo hace directamente el funcionario público, indirecto cuando utiliza una persona y por acto simulado, que es el más utilizado en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, un funcionario, servidor público que trabaja en el área de abastecimiento de una municipalidad, por lo general constituyen empresas a nombres de terceros, pues ellos son los primeros que se informan respecto al lanzamiento, al requerimiento de un servicio, y pues hacen que su empresa, que es
su empresa, porque ellos han puesto el dinero solamente, que han puesto otra persona para que pueda postular en este concurso y pues de muchas maneras puede salir y resultar ganador, hacen que su empresa participe y son beneficiarios con las buenas pro o con las órdenes de compra, ¿no? Y son los casos que más se repiten. Es decir, que las personas tratan de ocultar sus acciones. Por eso es que se ha tipificado el delito de negociación incompatible como directo, indirecto y por acto simulado. Pues, y este delito tiene también un componente, ¿no? Que tiene que ser beneficiarse y tiene que ser realizando conductas concretas, tratando de buscar un beneficio para un particular, ¿no? Dentro de un contrato u operación estatal. Existía pues un cuestionamiento, ¿no? Anteriormente, un contrato u operación estatal, y pues para poder dilucidar estos puntos de duda, ustedes tienen que recurrir a primero determinar qué es un contrato y ahí pues determinar los elementos de un contrato y una operación estatal. Entonces decían, aquí está el contrato, que pues es un acto jurídico patrimonial dedicado a crear, extinguir relaciones jurídicas de contenido patrimonial, y pues el contrato definido totalmente lo conocen. Pero entonces voy a cuestionar, pues no estamos en un contrato, estamos en una operación estatal. ¿Qué es una operación estatal? Pues ya la normativa, la jurisprudencia ha superado y también es toda actuación, todo acto de contratación que tenga contenido patrimonial del Estado. Es decir, en el cual el Estado busque o contratar algún bien, algún servicio. Pues también cuestionaban algunos actos administrativos, ¿no? En los cuales no había patrimonio. Sin embargo, ya ha sido superado ya por la jurisprudencia. Voy a dejar una jurisprudencia en el cual pues se define qué es contrato y se distingue y se especifica qué es una operación estatal. Ahora, abocándonos al bien jurídico tutelado por el delito de negociación incompatible, inicialmente nosotros habíamos mencionado pues que es la correcta administración pública. Y para este tipo penal es la imparcialidad que debe tener en el desempeño el funcionario servidor público, pues él tiene que velar por el interés, pero en el cumplimiento de sus funciones, no por intereses de particulares. Justo también existe una vasta jurisprudencia respecto a que, en este caso, el sujeto activo, como tiene la función de velar por por la correcta administración pública, sin embargo, al tratar él, como por ejemplo el caso de la empresa que les he mencionado, al tratar él de hacer ingresar a su propia empresa, pero está a nombre de otros, él tiene ahí un desdoblamiento. Es decir, por un lado, tengo el interés que es de mis propias funciones, que es tratar de buscar un postor que sí reúna los requisitos y pues pueda desempeñar y pueda efectuar un correcto trabajo para la satisfacción de la necesidad pública. Sin embargo, como este funcionario servidor público tiene su empresa, que está a nombre de un tercero, hace ganar a esta empresa y pues lógicamente, pues por un monto que va a ser sobrevalorado, ¿no? Para tratar de él beneficiarse económicamente. Sin embargo, en este punto, nosotros evidenciamos que este servidor público ya se ha desdoblado. Sus funciones y su pensamiento no solo está en defender los intereses públicos, sino sus propios intereses, que es tratar de recibir un mayor beneficio económico por la obtención de la buena pro o por la obtención para poder brindar este servicio al Estado. Se ha desdoblado y en este caso ha optado por los intereses particulares. Por eso es que la acción típica de interés indebido es castigada ya. Es solamente el desdoblamiento de
de estos intereses públicos con los intereses privados que patrocina este mismo servidor público. Y pues, ¿qué necesitamos para acreditar que la actuación de este servidor o funcionario público? Pues solamente necesitamos, para poder encuadrarlo dentro del tipo penal, que él haya desempeñado un acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, y quizás haya contravenido sus funciones, ¿no? Por ejemplo, quizás su empresa no reunía los requisitos especiales para esta contratación, sin embargo, lo ha hecho obviar, o él mismo lo ha obviado y ha hecho que gane su empresa. Ha contravenido una de sus funciones específicas y pues ha efectuado quizá un informe, ¿no? Para que su empresa pueda participar en esta contratación pública. Asimismo, podemos también precisar que pues, es la actuación de este funcionario servidor público tiene que ser dentro de un contrato u operación especial. Y aquí está, en el recurso de nulidad 677-2016, Lima, que dice que operación es todos los actos dispuestos o convocados por el Estado que no reúnen la característica del contrato. Sin embargo, por ejemplo, la expropiación, la incautación u otros de similares, ¿no? Y las operaciones estatales son actos de actuaciones unilaterales, distinto a los contratos, porque los contratos mínimamente son bilaterales, ¿no? Y los contratos con el Estado, ¿no? Pues aquí encontramos esa distinción entre contrato u operación. Primero que un contrato tiene que ser como su concepto regulado en el Código Civil, un concepto civil que está en una casación, por ejemplo, la casación 23-2016 ICA. El contrato es un acto bilateral, es un acto jurídico pues, de crear, regular, modificar, extinguir relaciones patrimoniales. Y por otro lado, la operación, que son actos unilaterales, en los cuales pues solamente el Estado efectúa, ¿no? Por ejemplo, la expropiación, la incautación u otros similares. Entonces, aquí encontramos la debida diferencia. Y cada uno de estos elementos, el bien jurídico, la acción típica, tienen que estar debidamente correlacionados para poder imputar este tipo penal. Dentro de los elementos subjetivos que son necesarios para la configuración del delito de negociación incompatible, en principio, el dolo directo. Recurso de nulidad 2770-2011, Piura, fundamento 3. Y pues tiene un elemento que también es necesario para su configuración, la tendencia interna trascendente, ¿no? Que puede ser para un propio o para un tercero. Es decir, está bien, yo sé que me voy a interesar en, pero cuál es el, el otro elemento, ¿no? ¿Cuál es el ánimos que necesito? Entonces es la tendencia interna y trascendente propio de tercero, es decir, de beneficiarse económicamente. Y pues estos son los elementos del tipo que permiten la configuración del delito de negociación incompatible, que pues no cualquier servidor o funcionario público puede también cometer este delito. Como lo hemos mencionado, tiene que ser específicamente su función. De ser el caso, se tendría que evaluar algún tipo de participación, pero la participación también en estos momentos pues tiene una posición, ¿no? Como por ejemplo, pues el tipo penal del 399 del Código Penal, delito de negociación incompatible, algunos indican que solamente sanciona al funcionario servidor público que se interesa indebidamente. Y pues interpretando literalmente, pues tendrían una posición fuerte. Sin embargo, ya existen posiciones a la cual yo también me alineo, que puede haber participación dentro del delito de negociación incompatible si por ejemplo esta participación, la complicidad de esta persona particular, pues ha sido con el conocimiento, ¿no? Ha sido dolosamente y con el conocimiento de que su aporte va a poder permitir la configuración de este tipo penal. Ahora nosotros pasamos, ¿no? ¿Por qué el tipo penal de negociación incompatible tenemos que considerarlo
solamente como un tipo penal de mera actividad, es decir, de peligro. Pues el tipo penal de negociación incompatible sanciona solamente cuando ya se ha podido lograr o quizá denotar el interés de un funcionario servidor público por algún tipo de contrato u operación. Ya hemos definido esos dos términos hace un minuto. Contrato, acto bilateral de contenido, una relación, es un acto jurídico de contenido capaz de crear, regular, modificar, extinguir relaciones patrimoniales. Y la operación es un acto unilateral. Por ejemplo, la expropiación, la incautación, el otorgamiento de una buena pro. Y en esos momentos, justo en ese espacio, se da el interés indebido. Es decir, que aquí también el derecho penal, nuestro sistema penal, ha adelantado sus barreras para que se pueda sancionar este tipo penal. Y pues como siempre existe un debate, ¿no? Un debate en nuestro ordenamiento jurídico, pues algunas personas buscan que su conducta sea atípica, considerando que pues no se ha afectado el principio de lesividad, ¿no? Entonces aquí nos hacemos esta pregunta. ¿El delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto o de peligro abstracto? Y pues tiene que entrar a tallar el artículo cuarto del código penal, el principio de lesividad, pues que manifiesta que la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados por ley. Pues ya la Corte Suprema en el recurso de nulidad 2068-2012 indica que el delito de negociación incompatible es uno de peligro. Ya nos ha dicho que es de peligro. Y acá un poquito más ahonda, ¿no? Que no exige la irrogación de perjuicio patrimonial concreto a la administración pública. Nos está dando ya una pista, ¿no? De por dónde va a ir. Luego, la casación 231-2017 Puno ya indica que específicamente que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto, que significa que la acción definida en el tipo penal debe producir una situación real y efectiva de riesgo para que el bien jurídico, el tipo penal de negociación incompatible, ya que el imputado, al desobedecer una normativa de su función, ha desobedecido una normativa de su función y eso no es suficiente, ¿no? No es suficiente con poner en riesgo su imparcialidad, pero sin embargo ha efectuado esta conducta a favor de un tercero. En el caso concreto, la Corte Suprema estaba desarrollando un aspecto de interpretación. Resulta que un funcionario servidor público habría interpretado mal la ley de contrataciones con el Estado y pues había atribuido un provecho a un tercero con el argumento de que pues el comité brindó la buena pro. Y ya entonces en la casación 231 Puno indicó que pues el solo quebrantamiento del deber institucional o el incumplimiento o desobediencia de una normativa que regula las contrataciones del Estado no constituye delito. Ya vemos por dónde decanta la posición de la Corte Suprema respecto a si el tipo penal de negociación incompatible es un delito de peligro concreto o es un delito de peligro abstracto. En el año 2019, ya una casación casi reciente, ¿no? Pero ya son ya casi 5 años, la casación 396-2019 Ayacucho indicó, pues ya una posición contraria, ¿no? Esto en mayor salvaguarda de los bienes jurídicos estatales, ¿no? La administración pública, la debida administración pública, el correcto funcionamiento de los órganos estatales. Y indicó en esta casación que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro abstracto, que solo se requiere que el sujeto activo actúe interesadamente en el logro de un beneficio y no forma parte del tipo penal. No hace falta un dato de la administración pública o no hace falta un perjuicio económico. Es decir, que esta decisión está ligada con el fin preventivo del derecho penal. En esta casación 396-2019
se ha evidenciado un paso, ¿no? Un cambio de posición en el cual la Corte Suprema, para poder proteger un poco más la administración pública, porque ya había venido siendo golpeada duramente por estos actos, ¿no? Que pues en desmedro de la población y de sus necesidades se habrían cometido en repetidas oportunidades, como ya habíamos manifestado, esta parte, la negociación incompatible, el interés por actos simulados, pues se habría popularizado tanto que los funcionarios y servidores públicos constituían su empresa en nombre de otras personas y hacían participar, pero se había efectuado en demasía. Entonces era necesario sentar esta posición para poder proteger a la sociedad, para poder prevenir más la comisión de estos delitos. Es por eso que está ligado al fin preventivo del derecho penal. Casación 396-2019, Ayacucho. Y pues, como es, cuando se estudian los tipos penales, el delito en sí, existe el camino del delito, el iter criminis, pero no todos los tipos penales tienen todos los pasos del iter criminis, ¿no? Fase interna, fase externa. En este caso, en la fase externa, el tipo penal de negociación incompatible no tiene tentativa, no permite tentativa por efecto de la casación 396 de Ayacucho, ya que considera que solo se requiere que el sujeto activo actúe interesadamente, pues ese interés tiene que ser indebido, ¿no? Y que para su configuración, y para que la configuración de la tentativa exista, pues tendría que haber una parte objetiva en ejecución, tanto la consumación y pues la ausencia de un desistimiento voluntario. Situación que no se evidencia, denota dentro del tipo penal de negociación incompatible, tanto más que pues es un delito de mera actividad que con la sola demostración de ese acto administrativo, la manifestación de ese interés, se ha configurado el tipo penal de negociación incompatible. Respecto a la participación, está desarrollado también en la casación 23-2016 ICA, fundamento 4.60. Se los dejo el link para que ustedes puedan buscarlo. También está aquí el link en las diapositivas. Y pues esta casación sí, pues tiene una postura en la que permite la participación. ¿En qué forma? En la participación por complicidad. Es decir, que el cómplice tiene que haber tenido conocimiento que el funcionario o servidor público estaba anteponiendo intereses particulares en beneficio propio o de un tercero. Es decir, que este cómplice, este particular, sabía ya que el funcionario o servidor público, que tenía la función específica también, pues iba a efectuar su desdoblamiento de intereses. Por este lado, sus intereses particulares para el beneficio propio de un tercero y por este lado, pues como la función le requería, los intereses que venían en salvaguarda de un correcto funcionamiento, en salvaguarda de esa imparcialidad que él tenía para desempeñar sus funciones. Pues en esta parte nosotros, doctores, queríamos precisar que todavía sigue existiendo un debate respecto a la participación en el delito de negociación incompatible. Sin embargo, la Corte Suprema está decantando ya desde el año 2016 en que sí se puede castigar, reprimir la participación de un particular siempre y cuando concurra este elemento, ¿no? El conocimiento de esto, de esta persona, al cual estaba anteponiendo los intereses particulares en su beneficio propio o de un tercero. Son los alcances que nosotros desde esta tribuna hemos podido ofrecer para ustedes, las personas que todavía se encuentran capacitando. Todos necesitamos capacitarnos aún más
y yo agradezco por su atención, agradezco a Educatech por permitirnos también desarrollarnos y pues si existía alguna pregunta, estamos encantados de responderla. Si no, pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, apreciado doctor René Patrick. En efecto, si tenemos alguna participación por parte de los participantes, pueden encender su micrófono o formular la pregunta en el chat para efectos de que el doctor René Patrick pueda absolver sus interrogantes. Todo ha quedado claro, apreciado doctor René Patrick. Desde el Instituto Legal Educatez reciba el cordial agradecimiento, el reconocimiento y felicitación por su participación en esta importante jornada académica dentro del marco del curso especializado en gestión pública, abordando un tema tan importante como es el delito de negociación incompatible y los alcances que también viene dando la Corte Suprema y la jurisprudencia al respecto. Muchísimas gracias, apreciado doctor René Patrick. Siempre esperamos contar con su valiosa contribución académica a nivel de nuestra institución y en futuras jornadas académicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me despido y estaremos atentos a los siguientes llamados. Hasta luego, doctores. Muchísimas gracias, apreciado doctor. Esperamos contar con su participación en futuras jornadas académicas. Lo mismo, agradecer también a cada uno de los participantes en nuestras diferentes plataformas del Instituto Legal. Muchísimas gracias, apreciado doctor. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. El desarrollo de este importante curso especializado en gestión pública, comentarles que ya entramos a la recta final, ya para concluir este importante curso especializado en gestión pública. Recordarles también que pueden revisar los materiales, así como revisar el video a nivel de nuestra plataforma del Instituto Legal.